puede ser, sabía que tarde o temprano iba a pasar esto, no solo en México sino también en el mundo entero. Nadie se salva de los covidiotas que se saltan la fila para vacunarse y disfrazarse de abuelitos. Esta es una pendejada extrema, igual para los que usan sus influencias. Me cago en su puta madre. Los disfrazados cuando los descubren. Hasta la próxima. Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, me es grato el honor de dejarles esta semana un nuevo episodio de su galardonada serie Cuando los mocosos atacan, esta vez en su 7º capítulo. La verdad es que no me imaginaba que este tipo de videos se convertiría en una serie desde que comenzó esto en 2018. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar en los mocosos que quieren hacer todo para hacer lo que ahorita todo el mundo quiere hacer: obtener la vacuna contra el COVID-19, sea cual sea la que se estén aplicando. Y déjenme decirles que en México no es un caso aislado, pues esto se ha visto en Estados Unidos. Pero no vamos a precipitarnos tanto, así que vamos a empezar la recapitulación de cómo empezó todo así. En países como México, a principios de este año se empezó a aplicar la vacuna contra el COVID-19. En algunos países de Europa ya le estaban aplicando desde finales de 2020, pero en México se tardó un poquito más, debido a los múltiples trámites que el gobierno estaba y sigue haciendo para adquirir más dosis, y para que la gente pudiera salir de manera ordenada a la nueva normalidad. No se les ocurrió mejor manera que administrar y clasificar a las personas de acuerdo a su edad y ocupación para ser vacunados, empezando principalmente con la gente del sector salud, como era de esperarse. En este caso, independientemente de la edad que tuvieran, y aunque no estoy seguro, también se vacunó a los internos y residentes de cada hospital. Y ojo, que también para ser vacunados influía mucho la especialidad en la que estabas, siendo por ejemplo las menos importantes y por ende las últimas en la fila, algunas de ellas, como lo son las de odontología, oftalmología u otorrinolaringología. Posterior a eso, se empezaría a vacunar a personas de la tercera edad, primero a los de 80 años y así a llegar a los 60 años. Neta, mexicanos, vas a empezar con tus chingaderas, que te cuesta ser paciente por al menos una vez en su chingada vida. Recuerden que estén vacunados no significa que ya sean inmunes al virus y puedan hacer sus pendejadas de nuevo. Cáguense en su puta madre. Con eso, la verdad, las cosas como son, no da mucho miedo. Y recientemente se está vacunando a las personas de 50 años y a personal docente, para que así pueda haber un rápido regreso a las clases, siendo algunos estados como Campeche que ya regresaron y próximamente Veracruz. Pero bueno, vamos ahora sí a enfocarnos en lo que realmente nos importa. Sabiendo el modo en que México planeaba administrar la vacuna, como siempre, no faltó aquellos prófugos del ácido fólico que dijeron: de aquí soy, esto es México, no pasa nada, aquí todos nos vale madre, y decidieron saltarse de la fila. Pero algunos son tan inteligentes o ya de plano tan estúpidos que decidieron saltarse de la fila de formas que podríamos describir o considerar interesantes. Desde aquel político o funcionario público que, aprovechando de sus influencias, decide saltarse la fila para vacunarse, no solo a él sino a toda su familia, o aquellos que se disfrazan de abuelitos o abuelitas para saltarse la vacuna. Sin embargo, en la mayoría de los casos son descubiertos y terminan con una gran sanción económica o penal, o incluso para aquellos funcionarios de alto peso terminan siendo relevados del cargo que estuviesen ocupando, y para colmo toda la familia se ve involucrada en lo anterior nombrado, y con ello se les informa que no recibirán la segunda dosis hasta que su turno llegue. Estos escándalos han sido tan mayúsculos que se les llamó Vacunagate, en el que muchos funcionarios a lo largo del mundo se vieron involucrados en escándalos debido a eso, por ponerse la vacuna antes de tiempo. Por ejemplo, el ministro de Salud de Argentina, el señor Ginés González García, que decidió que él debía ser vacunado solo por el puesto que estaba ocupando, y decidió que debía vacunarse antes de lo previsto. Esto causó graves consecuencias, tanto que el presidente Alberto Fernández lo obligó a que renunciara. Sabía que esta pendejada iba a suceder, que los más altos emperadores y dueños del mundo iban a apoderarse primero de la vacuna. Dios nos libre de que esto vuelva a suceder, porque no entienden que el pueblo es primero, que se jodan todos y cada uno de ellos, malditos chupapollas. Estoy cansado del mundo, de la gente. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Otro caso similar sucedió en Perú,
cuando el presidente depuesto, el señor Martín Vizcarra, confirmó que él junto a su familia recibieron una vacuna por parte de la farmacéutica china Sinopharm. Esto causó un tremendo escándalo en el parlamento. Incluso su esposa, quien también recibió la dosis, se pronunció al respecto diciendo que no podía darse el lujo de caer enferma. No, pero ahora imagínense con los que son militares de alto mando. Y esto sucedió en España cuando el general Miguel Ángel Villarroya renunció a ser jefe del Estado Mayor cuando él y otros oficiales de altos mandos violaron los protocolos establecidos y recibieron la vacuna antes de su turno. Y es que la verdad, en Europa sí que se tiene otra mentalidad, ya que han dicho que hay que darle preferencia a los ciudadanos antes que a los funcionarios o mandos del ejército. Pero bueno, ahora vamos a los casos más nacionales, que de por sí van a dar mucha risa y a la vez mucho coraje, porque México tampoco se libra de estos prófugos del ácido fólico. Un ejemplo sucedió en el Estado de México en vísperas de la Nochevieja del 2020, cuando el doctor José Rogel Romero, aprovechando sus influencias y de que era director de un centro médico, decidió aplicarse la vacuna antes que todos. Incluso hizo que vacunaran antes de tiempo a su esposa y parte de sus familiares. Finalmente esto le costó el cargo y una multa económica, y se le notificó que no se le aplicaría la segunda dosis hasta que sea su turno. Otro caso que se hizo también viral fue el de un médico oftalmólogo de nombre Alejandro Silva. Y es que al ser un médico de una rama no muy importante no tenía por qué haberse saltado la fila, y más aún luego de que se diera a conocer que poquito antes había salido de fiesta y en la playa para variar, dado que en esa época no estaba permitido debido al alto número de contagios. Y la cerecita sobre el pastel es que el médico se le veía sonriente sin ningún tipo de protección o preocupación de que fuera afectado por el coronavirus. Y como ya dije, él no es un médico de primera línea, y aunque el médico ofreció una entrevista, según dijo que sí trató a pacientes con coronavirus, pues atiende a personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Esto es lo que dijo: sí, estoy en contacto con pacientes con COVID-19. El grueso de mis pacientes tiene más de 50 y 60 años. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos. Una exploración implica 10 o 15 centímetros de la cara del paciente, indicó ante las críticas que ha recibido por recibir la vacuna. Esto obviamente trajo graves consecuencias para el mencionado oftalmólogo. Pero ahora vamos a dos casos donde de plano pienso si son tan inteligentes o de plano tan pendejos para hacer esto y obtener la vacuna rápidamente. Si no sabes de lo que te hablo, no te preocupes, te vas a enterar. Resulta que en Estados Unidos 2 mujeres decidieron disfrazarse de abuelitas para poder obtener la vacuna en un puesto de vacunación cercano. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Y creyeron que pasarían desapercibidas cuando uno de los encargados notó algo sospechoso en las pacientes. Y obviamente el disfraz fue descubierto y fueron multadas económicamente y no se les permitieron aplicarle la segunda dosis. Si lo hacían, serían arrestadas en el acto. México tampoco pasó desapercibido cuando 2 jóvenes de 31 y 35 años se disfrazaron también de abuelitos. Sin embargo, ellos no pudieron vacunarse, ya que a uno de ellos lo delató la voz, porque no concordaba con la de una persona anciana. Además, al revisarles la documentación, resultó que esta era apócrifa e inmediatamente fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades, aunque después de un tiempo fueron liberados debido a que cumplieron su condena y el delito no era grave. En ese tiempo se comprobó que uno de los enjuiciados es o era asesor de la famosísima desarrolladora EA Sports, famosos por crear las famosas franquicias FIFA y Madden NFL, y la compañía ha lanzado sus declaraciones. Tenemos conocimientos de los recientes hechos que involucran a un empleado de Electronic Arts e inmediatamente comenzamos una investigación. Se trata de un tema que nos llena de preocupación y queremos ser enfáticos en que de ninguna manera aprobamos o justificamos dicho comportamiento. Viendo todo lo visto, es hora de dar la opinión sobre estos casos y una sugerencia que literalmente cuando íbamos de mal, en realidad íbamos para peor, aunque yo personalmente ya esperaba que ocurrieran estas cosas. Y que desde luego inmediatamente repruebo. Bueno, está bien, estamos desesperados, de acuerdo. Todos queremos regresar a nuestros viejos quehaceres habituales. Pero debemos recordar que la vacuna no nos protege al 100%, aún somos vulnerables al virus. Y tenemos que regresar de manera parcial
Solo así, poco a poco, nos vamos a ir acostumbrando a lo que hacíamos antes y además si lo vamos haciendo paso a paso, la normalidad será mejor que antes. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste conformada por José Sánchez, Jairo José Contreras, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Gumares, Belén de Luna y así como a su novio Alejandro Martínez Aguirre. A Joan Sosa Oficial, al Gamer Analítico, a Víctor Manuel Cruz Bello, al equipo Dino Rey conformado por Mayra Paola, Diana Rockefeller, Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Yacer Morge, y a Jorge Reséndiz. Todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.